Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek rompió el silencio y entre lágrimas reveló lo que realmente ocurrió con Tuba Büyüküstün, una confesión inesperada que está dando mucho de qué hablar. Según las imágenes filtradas y los testimonios de personas cercanas, la tensión entre Engin y Tuba alcanzó un punto que nadie imaginaba. Todo comenzó durante un encuentro privado en Estambul, donde ambos actores coincidieron en una reunión con amigos en común. En medio de una conversación aparentemente tranquila, un gesto inesperado de Tuba cambió por completo el ambiente. Engin, con la voz entrecortada, explicó: "No puedo describir lo que sentí en ese momento. Tuba me dio una bofetada, y aunque muchos piensen que fue una reacción pasajera, para mí fue algo que me sacudió profundamente. No lo esperaba de ella, porque siempre la vi como alguien especial en mi vida". La noticia corrió como pólvora en redes sociales. Los seguidores de ambos artistas comenzaron a dividirse entre quienes apoyaban a Engin y quienes defendían a Tuba. Una fuente cercana a la actriz señaló que su reacción fue producto de un malentendido y de la acumulación de tensiones personales. Tuba no suele perder el control, pero en ese instante sintió que no tenía otra salida. Engin, visiblemente afectado, agregó: "No es fácil hablar de esto. Estoy aquí porque quiero que se sepa la verdad. No busco manchar su nombre, jamás lo haría, pero esta situación me dejó destrozado. Cuando alguien que valoras tanto te hiere de esa manera, es imposible no romperse por dentro". Por su parte, Tuba no negó el incidente, pero trató de suavizar lo ocurrido. En una breve declaración dijo: "Fue un momento de debilidad, y lo lamento. Nunca quise herir a Engin, lo respeto demasiado. A veces la presión y los problemas personales pueden llevarnos a actuar de formas que no reflejan lo que sentimos en realidad". Los medios locales no tardaron en multiplicar la historia, mostrando imágenes de Engin saliendo de aquel lugar con los ojos enrojecidos y evitando responder a las preguntas de los periodistas. Muchos fans comentaron en redes: "Nunca habíamos visto a Engin tan vulnerable, esto demuestra lo mucho que le afectó". Las repercusiones no tardaron en llegar. En los programas de televisión de la tarde, los conductores dedicaron largos segmentos a analizar lo ocurrido. Algunos opinaban que el gesto de Tuba había sido una reacción desmedida, mientras que otros insistían en que Engin había provocado, de alguna manera, esa respuesta. Sin embargo, ninguno de los dos quiso profundizar demasiado en los detalles que desencadenaron la escena. En las redes sociales, las etiquetas #Fuerza Engin y #Estamos contigo Tuba se volvieron tendencia mundial. Millones de mensajes se acumularon en cuestión de horas, convirtiendo lo que había sido un instante privado en un fenómeno mediático global. Algunos fans recordaban viejas entrevistas en las que ambos actores se elogiaban mutuamente, destacando la química que siempre habían demostrado dentro y fuera de la pantalla. Otros, en cambio, aseguraban que la tensión entre ellos llevaba tiempo gestándose y que este episodio solo era la punta del iceberg. Un periodista especializado en el mundo del espectáculo comentó en su columna: "Lo más sorprendente no es la bofetada, sino la confesión pública de Engin. Un actor tan reservado y celoso de su vida privada jamás se había mostrado tan vulnerable. Esa apertura". En una entrevista televisiva emitida días después, Engin fue más allá. Con los ojos vidriosos y la voz baja, compartió: "Lo que me dolió no fue solo el gesto físico. Fue la sensación de que la confianza que construimos durante años podía desmoronarse en un segundo. Yo siempre creí en ella, en nuestra amistad, en la conexión especial que teníamos. Sentí que ese golpe rompía mucho más que el silencio de la habitación, rompía algo dentro de mí". El conductor del programa, sorprendido por tanta sinceridad, le preguntó si había posibilidad de reconciliación. Engin respondió con un largo silencio antes de decir: "El perdón existe, pero las cicatrices también. Y aunque deseo que todo esto quede atrás, sé que nada volverá a ser igual". Tuba, por su parte, decidió romper su silencio en una rueda de prensa improvisada. Vestida de manera sobria y con semblante serio,
declaró. No quiero que esta situación se convierta en un espectáculo. Engin es alguien a quien admiro y quiero. Lamento profundamente lo sucedido, fue un error del que me arrepiento. Pero también quiero que se entienda que los seres humanos cometemos fallos y que a veces la presión mediática nos empuja al límite. Sus palabras parecieron calmar a algunos seguidores, aunque para otros resultaron insuficientes. La pregunta que flotaba en el aire era si detrás de este altercado había algo más, diferencias laborales, problemas personales o incluso viejos resentimientos que nunca habían salido a la luz. La industria del entretenimiento en Turquía quedó dividida. Algunos productores aseguraban que esta controversia podría afectar futuros proyectos en los que ambos estaban considerados para protagonizar juntos. Otros, en cambio, veían en esta situación una oportunidad para explotar aún más la imagen mediática de los actores, creando expectativa en torno a un posible reencuentro en pantalla. Mientras tanto, en los foros de fans, se compartían miles de teorías. Un grupo aseguraba que la tensión venía desde la última serie que grabaron juntos, donde las exigencias del rodaje habían desgastado su relación. Otro grupo, más romántico, insinuaba que lo que unía a Engin y Tuba iba más allá de una simple amistad. Y que la intensidad de sus sentimientos había provocado que la línea entre lo personal y lo profesional se difuminara peligrosamente. En una aparición sorpresa en redes sociales, Engin cerró temporalmente el tema con un mensaje escrito de su puño y letra. No quiero que nadie odie a Tuba por lo que pasó. Todos cometemos errores. Yo elijo quedarme con lo bueno que vivimos, con lo que compartimos y con lo que aprendí de ella. Esta historia, aunque dolorosa, también me recuerda que somos humanos y que la vida se construye de luces y sombras. Ese gesto, lejos de apagar la polémica, avivó aún más la admiración de sus seguidores, quienes lo describieron como un hombre noble y de corazón inmenso. Tuba, al ver la reacción positiva hacia Engin, compartió una foto de ambos de años anteriores, acompañada por la frase: a veces el pasado duele, pero siempre será parte de quienes somos. Desde entonces, la incógnita permanece: ¿volverán a encontrarse en la pantalla grande o este episodio marcará para siempre el fin de una de las duplas más queridas de la televisión turca? Solo el tiempo tendrá la respuesta. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan de esta sorprendente revelación? ¿Creen que Engin y Tuba lograrán superar este duro episodio o que sus caminos tomarán rumbos diferentes para siempre? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas noticias del mundo de las celebridades.